Hola chicos, ¿cómo andamos? Bueno, ya hemos visto los fundamentos, o sea, el tronco, digamos, los troncos, los grandes troncos del árbol de la estequiometría, pero vamos a comenzar a afinar un poquito más la puntería. Yo les dije que habían factores que intervenían en la resolución de un problema estequiométrico, como son, por ejemplo, fundamentalmente la pureza de una droga y posteriormente vamos a ver el rendimiento porcentual. Nos vamos a referir ahora, en primer lugar, a la pureza de una droga y después vamos a sacar problemas con pureza. ¿Qué pasa con la pureza de una droga? Bueno, ustedes saben que yo les conté muy allá al principio del curso de que lo que hacía el químico en su primer paso, digamos, era aislar las sustancias puras. Pero, que es lo que se conoce con el nombre de análisis inmediato. Pero como todo procedimiento humano, tiene errores. Y al aislar una sustancia pura, siempre quedan restos de sustancias que no son la sustancia que yo aíslo, que son las impurezas. En consecuencia, las drogas siempre son más o menos puras. Y eso está dado o se da por un porcentaje. Es decir, la pureza se expresa en porcentaje. Cuando yo digo, por ejemplo, que la droga A tiene un 90% de pureza, y la pureza se expresa siempre en porcentaje, ello significa que si yo tengo acá el recipiente que contiene la droga A, y la droga A tiene una pureza del 90%, ello me indica que cuando yo saco de acá 100 gramos de droga A al 90% de pureza, ello me indica que si acá esto teóricamente fueran los 100 gramos de droga impura, solamente voy a tener 90 gramos de droga A, que le vamos a llamar 90 gramos de droga A pura, siendo estos 10 gramos las impurezas. O sea que esto yo lo puedo expresar como 10% de impurezas y 90% de droga pura. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre que yo indico una pureza, la indico en porcentaje. Entonces, muy al principio, por ejemplo, supongamos que de esta droga A al 90% de pureza, yo tengo una droga A al 90% de pureza, acá tenemos el recipiente que la contiene, droga A al 90% de pureza. Y que yo necesito en una reacción química $350 gramos de droga A. Yo hago el problema estequiométrico y yo necesito 350 gramos de droga A. Evidentemente, si yo saco 350 gramos exactamente de esta droga, como no es totalmente pura, estoy sacando menos de 350 gramos y la reacción no se verifica en su totalidad. Entonces, ¿qué digo yo? Si necesito 350 gramos de droga A, vamos a hacer
un poquito obsesivos y vamos a poner de droga A pura, y yo tengo una droga A que me está indicando que no es pura, yo digo, es de 90%. Cada 100 gramos de droga A impura, o si ustedes prefieren, cada 100 gramos de droga A al 90% de pureza, yo lo que saco son 90 gramos de droga A pura. ¿Qué necesito yo para mi reacción? Para mi reacción necesito 350 gramos de droga A pura. Entonces yo digo, si 90 gramos de droga A pura están contenidos en 100 de impura, para tener 350 gramos de droga A pura, tendré que sacar X gramos de droga A impura. Entonces tendré que sacar 350 gramos por 100 gramos sobre 90 gramos. Y tendré que sacar 300. Bueno, esto ya son cuentas, ¿no es cierto? Pero es importante esto. 350 por 100 dividido 90. O sea que tengo que sacar 388,89 gramos de droga A impura. O al 90%. O sea, de este recipiente yo tengo que sacar esta cantidad. Esto es muy importante, chicos, porque manejarse con pureza muchas veces se manejan con reglas, directamente multiplicándolo por factores. Y muchas veces la multiplicación de esos factores hay que saberlas hacer, porque si no me pueden dar erróneo. Yo ahora les digo con toda certeza, si yo acá tengo puro y acá tengo puro y acá impuro y impuro, yo les digo, miren, con toda certeza le tengo que sacar 300 o pesar 389 gramos de droga A, porque yo sé que en esos 389 gramos yo voy a tener por un lado 350 gramos de droga A pura y el resto, la diferencia, los 38,89 gramos serán de impurezas. Pero esto es lo que yo necesito para una reacción. Las drogas en general vienen con una pureza determinada. En general hay drogas muy puras que tienen una pureza superior al 99,5% y se denominan drogas proanálisis o drogas que se usan fundamentalmente en el laboratorio del químico para hacer determinaciones muy finas, digamos. Luego, entre 99,5% y 90% de pureza, tenemos las drogas de uso industrial. Se llama pureza industrial. Y menos del 90% ya tenemos las drogas de uso comercial. Cuando nosotros vamos a comprar una droga en la ferretería, generalmente tiene una pureza inferior al 90%. Si queremos drogas de mucha pureza, tenemos que ir a laboratorios especiales que tienen esas drogas. Por supuesto, todo esto va en relación con el proceso que se hizo para purificar la droga, y bueno, a mayor proceso de purificación, estas drogas serán más caras que estas a igualdad de pesos. Muy bien, vamos entonces, una vez que hemos comprendido qué es esto de la pureza de una droga, vamos a resolver el problema, porque en esa forma vamos a aprender el tema. Vamos a hacer un problema primero
Vamos a sacar el 34 del folleto. Y en el 34 del folleto me dice lo siguiente. Dice, la descomposición térmica del nitrito de amonio, les recuerdo que este es el anión nitrito y que este es el catión amonio, entonces nitrito menos 1, catión amonio más 1, una sal. Dice que cuando se lo calienta se obtiene nitrógeno elemental más agua. Como tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos, tendré 2 de agua. Y el nitrógeno, al estado elemental, ustedes saben que es un gas. Entonces dice, la descomposición térmica del nitrito de amonio da nitrógeno y agua. Si se descomponen 90 gramos de dicha sal, y acá inmediatamente me dicen cuya pureza es del 85%, o sea, una droga bastante comercial. Calcule volumen de nitrógeno medido a 37 grados centígrados y a 0,75 atmósferas de presión. Volumen de nitrógeno, vamos a poner acá. De todas formas, ustedes tienen el enunciado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en un problema de esto, estamos ante un problema estequiométrico, es, acá me están dando la pureza de la droga. Entonces, yo este problema lo saco teóricamente. ¿Cómo es teóricamente? Y directamente diciendo, bueno, ¿cuál es el peso molecular? ¿Cuál es, digamos, un mol de nitrito de amonio me va a dar un mol de nitrógeno y 2 moles de agua. Entonces tendré que sacar los pesos moleculares para luego sacar el mol. Nitrito de amonio. Vamos a ver. El nitrito de amonio tenemos 2 nitrógenos por 14, que es el peso atómico. Por supuesto, esto tiene que estar dado. Tenemos 4 de hidrógeno por 1, que es el peso atómico del nitrógeno, y del oxígeno tenemos 2 por 16. Estos valores, les vuelvo a repetir, los dan en el problema. Entonces tenemos 2 por 14, 28, más 4, más 2 por 16, 32. Tenemos un total de, lo sumamos, 28 más 4, más 32. 32 más 30, porque en definitiva esto es 32 más 32, 64. Pero de todas formas vamos a verificarlo. Bien, el peso molecular del nitrito de amonio, haciéndolo bien despacito, ¿no es cierto? El peso molecular es 64. El mol serán 64 gramos mol. Entonces yo digo que 64 gramos de nitrito de amonio me dan un mol de nitrógeno. ¿Y un mol de nitrógeno cuánto es? Y el nitrógeno, recuerdan que es un gas diatómico. En consecuencia, si el peso atómico es 14, el peso molecular serán 28 y el mol serán 28 gramos. En consecuencia me dará 28 gramos más 2 moles de agua. El agua ya saben que muy rápidamente tenemos 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno por 1 por 16. Ya sabemos que el peso molecular del agua es 18 y el mol serán 18 gramos. En consecuencia tenemos 2 por 18 gramos. Y lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si la sumatoria de las sustancias reaccionantes, que en este caso es una sola, pues esto es una reacción de descomposición,
me da 28 más 2 por 36 gramos. Y sumamos 28 y 36 y nos dan 64. O sea que hasta ahí estoy bien. También sé que 64 gramos de nitrito de amonio, cuando se descompone, me dan un mol de nitrógeno, me dan 28 gramos de nitrógeno, o me dan el mol, los 28 gramos en masa, me dan 22,4 litros de de nitrógeno, medido en condiciones normales de temperatura y presión. De estas tres opciones, por supuesto que la que voy a optar, por la cual voy a optar, es que 64 gramos de nitrito de amonio, cuando se me descomponen, me producen 22,4 litros de nitrógeno. Pero ojo, en condiciones normales de temperatura y presión. Entonces acá nos encontramos ya con dos problemas. El primer problema es que el problema a mí me pregunta 90 gramos de dicha sal cuya pureza es del 85%. O sea que yo he retirado, no podemos borrar esto, que ya lo hemos ocupado. Yo tengo el recipiente, ahora vamos a la pureza. Yo tengo el recipiente de nitrito de amonio, y ese nitrito de amonio me dice que tiene una pureza del 85%. O sea que, yo digo, este 85% significa cada 100 gramos de droga impura, o sea, de nitrito de amonio impuro, o sea, de nitrito de amonio al 85%, yo estoy sacando 85 gramos de nitrito de amonio puro. Cada 100 gramos, 85 gramos puro. Yo estoy sacando ahora, ¿qué estoy sacando? ¿Droga pura o impura? Estoy sacando droga de este recipiente. O sea que estoy sacando 85 gramos, perdón, 90 gramos. Estoy sacando 90 gramos de droga impura. En esos 90 gramos de droga impura tendré X gramos puros y tendré que multiplicar 90 gramos por 85 gramos sobre 100 gramos. Gramos se va con gramos y lo que estoy sacando realmente ya van a ver que es siempre menos cantidad. Entonces estoy sacando 90 por 85 dividido 100. Igual estoy sacando 76,5 gramos de nitrito de amonio puro. La diferencia entre 76,5 y los 90, vale decir los 14, los 13,5 gramos son impurezas. Entonces yo acá, que es, digamos, esta es la teoría del problema, es el alma del problema, jamás puedo poner una droga que sea impura acá. No importa, señor, yo lo pongo y después saco la pureza. No, tenemos que hacer las cosas bien y de entrada. En consecuencia, fíjense, 64 gramos, 22,4 litros, en consecuencia 76. Ahora sí lo pongo con tranquilidad, porque yo sé que en los 90 gramos impuros hay 76,5 gramos puros. Me producirán X volumen de nitrógeno. Inmediatamente digo 76,5 gramos por 22,4 litros sobre 64 gramos. Y esto me va a dar una cantidad de litros de nitrógeno.
76,5 por 22.4 igual dividido 64. Y esto me da 26.775 litros. Pero estos de nitrógeno en condiciones normales de temperatura y presión. Señor, yo la saqué de otra forma. Yo directamente multiplico la cantidad de droga que a mí me dan por, fíjense, por 0,85. Porque fíjense que multiplicando 90 gramos por 0,85, que sería la simplificación de esto, me da directamente 90 por 0,85, me dan los 76,5 directamente. Ya lo sé, esto lo vamos a hacer más adelante. En este momento tienen que, digamos, fijar bien, droga impura, droga pura, droga impura, droga pura, la correspondencia. Bueno, una vez que tengo hecho este razonamiento, directamente resuelvo el problema. ¿Por qué? Porque ahora, aparte de trabajar con pureza, tengo que hacer una corrección de volumen. Yo tengo que el volumen que a mí me dan, que me da como resultado los 26,775. Vamos a trabajar con error menor que un centésimo. Entonces estos 5 pasan, el 7 pasa a 8. Entonces los 26,78 litros se encuentran a una temperatura de 0 grados, o sea, a 273 grados Kelvin, y a una presión de una atmósfera. Señor, ¿cómo sabe? No, pues me están diciendo condiciones normales y no le van a decir las condiciones normales son estas. Ustedes las tienen que saber. ¿Qué volumen voy a tener a una temperatura de 37 grados, que serán 37 grados más 273, serán los 310 grados Kelvin? Y a una presión de 0,75 atmósferas. Tengo atmósferas acá, Kelvin acá. No me resta nada más que aplicar que presión por volumen sobre temperatura es igual a presión sub 1 por volumen sub 1 sobre temperatura sub 1. Ley general de los gases. No ecuación general de estado. Bien, entonces el volumen sub 1 será igual a la presión por el volumen sobre la temperatura por la temperatura sub 1 sobre el volumen sub 1. Como ustedes ven, cuando yo quiero sacar la incógnita, llevo al primer miembro todo aquello que me esté estorbando y lo paso realizando la operación contraria. En consecuencia, el volumen sub 1 va a ser igual a la presión de una atmósfera por el volumen que obtuve en condiciones normales, 26,78 litros, por la temperatura final, ojo, por la temperatura final, que es de 310 Kelvin, sobre la temperatura inicial, por el volumen, por la presión final. Y la presión final es 0,75 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, y me queda 26,78 por 310 igual 8.300,8 sobre 273 por 0,75 igual 204,75. O sea que el volumen final será 8.300
1.8 dividido 204.75. Y esto me da un volumen, lo puedo poner acá, de 40,54,6 litros. Esto lo puedo directamente poner como 40.55 litros. ¿Por qué? Porque este 6 hace que el centesimal se eleve en un número. Lo cual me da una idea de que lo que yo estoy obteniendo son 40,55 litros medido en las condiciones que me pide el problema. Problema que ya tiene pureza, problema que ya tiene una corrección de volumen. Señor, y cuando acá tengo los 26,78 litros, ¿no lo podría sacar sacando el número de mol? Sí, lo puede sacar aplicando la ecuación general de estado, pero generalmente esto es más exacto. ¿Por qué es más exacto? Porque esto no tiene el 0.082, que no es la R de los gases, que no es un número exacto. En consecuencia, esto es más exacto. Pero de todas formas, podría haber trabajado con gramos y posteriormente, por ecuación general de estado, pasarlo a volumen en las condiciones que me piden. Digo, es otra posibilidad por si a alguien se le ocurre, pero esta es la forma más correcta de hacerlo. Bien, vamos a ver ahora otro problema en el cual se plantea el problema inverso. ¿Cómo el problema inverso? Sí, es una forma de decirlo. Por ejemplo, hay un problema clásico para plantear el problema inverso, que yo se los tengo acá también y les doy el número para que ustedes ya lo vayan. El problema número 23. El problema 23 dice... Perdón, no, el problema 24. Perdón, no, el problema 25, perdón. El problema 25. Dice, cuando calcule la pureza de una muestra de 225 gramos, ahora me preguntan pureza. Antes me la daban, ahora me están preguntando la pureza de la droga. Ya les voy a hacer cómo se hace en el laboratorio. Dice, calcule la pureza de una muestra de 225 gramos de carbonato de calcio la cual al calcinarse dejó un residuo sólido de 120 gramos. Residuo sólido. Ya de movida este problema puede ser, digamos, confuso en el sentido de que me están preguntando sobre el residuo sólido. Primero que todo, yo saqué de un recipiente que contenía carbonato de calcio, yo saqué 225 gramos. Me están preguntando la pureza del carbonato de calcio. O sea que seguramente cuando saqué los 225 gramos, saqué menos cantidad de carbonato de calcio. Entonces, ¿cómo razono yo el problema? Primero que todo lo planteo para ver qué es esto del residuo sólido. Carbonato de calcio, cuando se calienta, ya lo hemos hecho muchas veces, otra reacción de descomposición, me produce óxido de calcio, ¿sí?, más dióxido de carbono. Yo sé que este es un óxido básico, o óxido iónico. Entonces sé que esto es sólido a temperatura ambiente, mientras que el dióxido de carbono es un gas. Esto es una sal, por supuesto, también es un sólido. Esto muchas veces se pone así porque se indica en esa forma. Entonces, el problema me dice con mucha, digamos, trampa,
se obtienen 120 gramos de residuo sólido, porque en el recipiente donde yo hice quemé, digamos, el carbonato de calcio, en el recipiente me queda el residuo sólido, porque el dióxido de carbono se va como gas. Entonces tengo que interpretar que el residuo sólido es el carbonato de calcio. Un mol me produce un mol más un mol. Vamos al mol de carbonato de calcio. Tenemos número de átomos de calcio 1, de carbono 1, de oxígeno 3, 40 para el calcio, 12 para el carbono y 16 para el oxígeno. Esto me lo tienen que dar. Esto me da 40, 12 y 48. Suma, peso molecular, 100. Mol, 100 gramos. O sea que 100 gramos de carbonato de calcio, cuando se descompone, me da de calcio y oxígeno, 40, 16, suma 56, peso molecular 56, mol 56 gramos, me dan 56 gramos más dióxido de carbono. 1 por 12 más 2 por 16, 12 más 32, 44, peso molecular 44, mol 44 gramos. Señor, ¿para qué hace todo esto si ya no me preguntan nada del dióxido de carbono? Bueno, porque al principio tenemos que saber que la sumatoria de las sustancias reaccionantes es igual a la sumatoria de los productos. ¿Qué me dice ahora el problema? Retomándolo. Me dice que se sacaron 225 gramos de carbonato de calcio. Y el alumno, como es lo primero que ve, trata de hacer la relación carbonato de calcio, óxido de calcio. Esto no se puede tocar hasta el final. ¿Por qué? Porque yo sé que, vamos a plantearlo, 100 gramos me producen 56, ahora lo pongo al revés, 56 gramos de residuo sólido, o sea, de óxido de calcio, provienen de 100 gramos de carbonato de calcio, y esto es bien teórico, o sea que tienen que ser las drogas total y absolutamente puras. O sea, 56 gramos de óxido de calcio puro provienen de 100 gramos de carbonato de calcio puro. Está de más decirlo, pero es para que ustedes se ubiquen. Cuando a mí me dicen que se obtienen 120 gramos de residuo sólido, me están diciendo que se obtienen 120 gramos de óxido de calcio, que es el residuo sólido. O sea, para que ustedes vean que tienen que saber varias cosas. Acá están empleando un poco el concepto de que los óxidos básicos son sólidos y los óxidos ácidos en general son o están en estado gaseoso. Si 56 gramos de óxido de calcio provienen de 100 gramos de carbonato de calcio, 120 gramos de óxido de calcio provienen o provendrán de X. Señor, ¿y por qué pone 120 directamente? ¿No tendrá pureza los 120? Y chicos, si los 120 gramos no me dicen nada, 120 gramos de residuo sólido, se supone que son 120 gramos de óxido de calcio puro. Generalmente no me dicen nada, y si me lo dicen, me dicen que se considere el residuo sólido como una sustancia pura. En consecuencia, los 120 por los 100 dividido los 56 me dan 214,285, o sea, 29 gramos de carbonato de calcio. O sea, que si acá, fíjense ustedes, si acá 56 provenían de 100, 214,29 provienen de 100, perdón, si 56 provienen de 100, de 120 provenían, 120 de óxido de calcio provienen de 214,29 gramos de carbonato de calcio.
todo esto que estoy desarrollándolo con drogas exactamente puras. Esto es netamente teórico. Entonces, ahora razona en la siguiente forma. Cuando yo saqué los 225 gramos de carbonato de calcio, saqué en realidad 214,29 gramos de carbonato de calcio puro. La diferencia a los 225, que son aproximadamente 10 gramos, serían impurezas o son impurezas. Entonces ahora razono en 225 gramos de carbonato de calcio impuro, cuya pureza desconozco, hay 214,29 gramos de carbonato de calcio y lo pongo puro. Como todo lo referimos a 100, en 100 gramos de carbonato de calcio impuro hay X gramos puros. O sea, 100 gramos por 214,29 sobre 225 gramos. Gramos se va con gramos y me van a dar gramos puros. Entonces hacemos la cuenta. Como ven, estamos permanentemente haciendo cuentas. 100 por 214,29 igual dividido 225 igual 95,24 gramos puros. O sea, yo el 225 no los utilicé hasta tanto calcular el porcentaje. Este es el cálculo del porcentaje de pureza. Volvamos a recapitular. La estequiometría me dice 56 de óxido de calcio puro provienen de 100 gramos de carbonato de calcio puro. Los 120 de residuo orgánico, que supongo que es puro porque no me aclaran, de residuo sólido, provienen de 214,29 gramos de carbonato de calcio. Ello implica que los 225 de carbonato de calcio que yo saqué de este recipiente, habían 214,29 gramos de carbonato de calcio. Y la diferencia a 225, entre 214 y 225, son las impurezas. Como siempre lo expreso en porcentaje, en 100 gramos de carbonato de calcio impuro hay 95,24 gramos de carbonato de calcio puro. Ahora recién puedo decir, si una droga tiene 95,24 gramos de droga pura en 100 gramos impura, es una droga al 95,24% de pureza. Y en esa forma he calculado la pureza del carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio ahora sí puedo decir que tiene una pureza del 95,24%. O sea que estoy usando una droga cuya pureza no conozco y que a través de la reacción calculo cuánto de droga pura había realmente. Y lo que había realmente de droga pura era del 95,24%. Esto siempre plantéenlo así: droga impura, droga pura. En consecuencia de 100 gramos impuro habrá X gramos puros. No se apresuren, entiéndanlo bien y posteriormente resuelvan. Cuando estemos mucho más cancheros, recién entonces usemos porcentajes, porque todo esto también se puede sacar por una regla de tres inversa, porque cuando se usa mayor cantidad de droga que la que tendría que haber usado, es decir, usé 225 y habían 214. Si en lugar de haber 214 habían 200, porque este 225 gramos es más impuro. En consecuencia, si yo
uso mayor cantidad de droga impura es porque la pureza va a disminuir. Entonces, cantidad de droga que yo use impura y pureza de una droga son magnitudes inversamente proporcionales. Lo podría haber sacado también por una regla de 3 inversa. ¿Cómo? Y bueno, muchos de ustedes lo pueden haber aprendido en esa forma, por eso se los doy en esa forma. Pero siempre tengo que aclararlo. Entonces, si 214, si hubiese usado 214,29 gramos de carbonato de calcio, es porque la droga tenía el 100% de pureza. Como usé más, 225 gramos, la pureza es menos. O sea, que a mayor cantidad de droga, menor pureza. Magnitudes inversamente proporcionales. En consecuencia ahí me queda 214,29 por 100 sobre 225. Fíjense incluso que en este caso, como lo estoy haciendo matemáticamente, 214,29 gramos por 100% sobre 225, gramo se va con gramo y me queda directamente la pureza expresada. Bueno, no tienen otra cosa que hacer que dividir 21.429 dividido 225 y van a tener directamente 95,24%, la pureza expresada en por ciento. Es otra forma, pero tengo que tener las cosas muy en claras, muy en claras. Vamos ahora a otro tema. Y tienen varios problemas de pureza, por favor. Este podríamos decir el inverso, el otro es el directo, cuando me dan pureza. El directo cuando me piden calcular pureza del inverso, pero estamos siempre en lo mismo. Vamos a otro tema que también complica un poco los problemas estequiométricos y que es el problema del rendimiento porcentual o rendimiento de una reacción. Rendimiento porcentual porque se da en por ciento o rendimiento. ¿Qué pasa? Yo hasta ahora he supuesto que en el lugar donde se realiza la reacción, que puede ser hasta un tubo de ensayo, que puede ser en un vaso de precipitación, o que puede ser en algo mucho más complejo, eso algo más complejo siempre en el lugar donde se desarrolla la reacción se le llama reactor. Y el reactor, el lugar donde se desarrolla la reacción, puede tener defectos de construcción, puede tener, no estar bien aseado, puede tener fugas. Entonces, por defectos del reactor, a veces cuando se realiza una reacción, uno de los reactivos reacciona con algún resto que quede en el lugar donde se hizo una reacción anterior. Entonces están las llamadas reacciones secundarias. Y a veces cuando ya se hizo la reacción y yo tengo que pesar, por ejemplo, el producto, para pesar el producto tengo defectos para sacarlo, vale decir, me es bastante problemático sacarlo. Entonces también para sacar el producto, todo esto me lleva a que cuando yo obtengo el producto, obtengo menos producto
que el que yo calculo. Vale decir, ante una reacción determinada yo puedo hacer el cálculo teórico. Entonces, cuando yo hago el cálculo teórico, me dice que yo tengo que obtener 150 gramos de producto. Sin embargo, por defectos en el reactor, por las reacciones secundarias, en el momento de sacar el producto, yo tengo una determinada cantidad en la práctica, que generalmente la palabra es obtuvo, obtener, siempre está la palabra esta. Se obtuvo en 145 gramos. Entonces hay una relación entre lo que yo calculo teóricamente y la cantidad en la práctica. Entonces, esa relación, masa en la práctica sobre masa teórica, es siempre menor, acá en nuestro caso, 145 sobre 50 es siempre menor que 1. Entonces esto me va a dar un número menor que 1. Lo vamos a hacer. 145 gramos obtuve en la práctica y teóricamente tendría que haber obtenido 150 gramos. Entonces, esa relación me va a dar un número menor que 1. 145 dividido 150. Me da 0,966, o sea, me da 0,97. Si esto yo lo multiplico por 100, me da un 97%. Y es generalmente como yo... Perdón. Acá estamos por 100. Esto es lo que se llama rendimiento porcentual. Esto es muy común en los problemas estequiométricos. Y hay que saber distinguir muy bien la masa en la práctica de la masa teórica. Y yo les digo más, en el rendimiento yo no pongo masa en la práctica, pongo directamente cantidad obtenida en la práctica. ¿Por qué? Porque en lugar de masa de gramos me pueden dar volúmenes o me pueden dar número de moles. Entonces, cantidad en la práctica sobre cantidad que yo calculé en la teórica por 100. Lo cual esto puede ser masa en la práctica sobre masa teórica por 100, lo cual quiere decir volumen en la práctica sobre volumen teórico por 100, o número de moles en la práctica sobre el número de moles teóricos por 100. Todo esto, de acuerdo a lo que yo, con las unidades que yo trabaje. Si trabajo con unidades de masa, gramo, kilogramo, pondré esta fórmula. Si trabajo con volúmenes, pondré esta fórmula. Y con número de moles, pondré esta fórmula. Pero la fórmula general, y que yo les recomiendo, generalmente les recomiendo, razonen. En los problemas de rendimiento es muy útil acordarse la fórmula, porque a veces es difícil calcular el rendimiento. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Si la masa que yo obtengo en la práctica o la masa que debería haber obtenido en la teoría, y ahí, por ahí se producen algún tipo de problemas. Para lo cual vamos a hacer una demostración de cómo calculamos un rendimiento porcentual. Vamos a decir lo siguiente. Problema. Este problema no está en el folleto, pero es muy demostrativo de cómo se saca el rendimiento porcentual. Se hacen reaccionar 44
44,4 gramos de hidróxido de calcio con suficiente cantidad de ácido ortofosfórico. Se obtienen 60 gramos de un precipitado blanco. Y le voy a aclarar de fosfato de calcio. A veces no se le aclara, pero si ustedes saben que el fosfato, todos los fosfatos son precipitados, menos los del grupo 1, pero ya siendo fosfato de calcio, que es un elemento del grupo 2, el fosfato de calcio es un precipitado. Se obtiene 60 gramos de precipitado, calcule rendimiento porcentual de la reacción. Lo primero que dice el alumno, pero si ya me están dando, no, los 60 gramos de precipitado no me dicen cuál es el porcentaje del rendimiento. Pero sí hay algo muy importante. Cuando yo tengo la palabra obtienen, se obtuvieron, se obtendrán, esa palabra obtienen es fundamental. Me está indicando la masa, el volumen o lo que ustedes quieran que se obtienen en la práctica. Entonces yo ya tengo un dato ahí. Ya sé que en la práctica he obtenido una masa de fosfato de calcio igual a 60 gramos. Ya conozco la masa en la práctica. Para sacar el rendimiento ya tengo la cantidad en la práctica, tengo que sacar la masa que yo hubiese obtenido en la teoría a partir de los 44,4 gramos de hidróxido de calcio. Entonces ahí no tengo otra opción que hacer la fórmula. Por eso le dije, problema estequiométrico es saber muy bien formuleo químico. Entonces, ¿qué hago reaccionar? Hago reaccionar el ácido ortofosfórico con el hidróxido de calcio para producirme fosfato de calcio. Reacción de un ácido con una base. Fosfato carga menos 3, calcio carga más 2, tengo que tomar 3 del que tiene 2, perdón. 3 del que tiene 2 y 2 del que tiene 3. Inmediatamente tengo que tomar 3 de hidróxido de calcio, 2 de ácido ortofosfórico y 2 por 3, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 oxidrilo, 6 moléculas de agua. Cuando va a reaccionar una solución de fosfato de calcio, de ácido ortofosfórico, todos los ácidos son solubles, con una solución de hidróxido de calcio, que también es soluble, se me produce este precipitado de fosfato de calcio. Y esta reacción es una reacción de neutralización. Y ya vamos a ver más adelante, es una reacción, dentro de las reacciones de neutralización, es una reacción de metátesis, en donde el calcio se intercambia con el hidrógeno y el hidrógeno se intercambia con el calcio, pero no importa en este momento. Bien, vamos al ácido ortofosfórico. Vamos a calcular, porque acá me dice que 2 moles reaccionan con 3 moles para producirme 1 mol y 6 moles de agua. Pero tenemos que sacar los pesos. Entonces, el ácido ortofosfórico, en realidad acá no es necesario, pero lo hacemos. De hidrógeno tenemos número de átomos 3, de fósforo tenemos 1 y de oxígeno tenemos 4. 1, 31, 16. ¿De dónde salieron estos números? Son los pesos atómicos que me los están dando. Me los tienen que dar, no puedo saber. Peso molecular, sumo y me da 98. Mol, 98 gramos. 98 gramos, 2 por 98 gramos más 3. Hidróxido de calcio. Vamos rápidamente al hidróxido de calcio. Tenemos calcio 1
oxígeno 2, hidrógeno 2. Señor, pero el calcio ahí dice 3. No, 3 es el número que iguala la reacción. Pero yo estoy sacando el mol de hidróxido de calcio. Por 40, por 16, por 1. 40, 32, 2, 74. Peso molecular 74, mol 74 gramos. 74 gramos por mol. Me da un mol de carbonato de fosfato de calcio. Vamos a sacarlo arriba para que ustedes vean cómo se sacan los pesos. Esto tiene que hacer mucha ejercitación. Calcio, fósforo, oxígeno. De calcio tengo 3. De fósforo tengo 2, no 1, 2. Y de oxígeno tengo 2 por 4, 8. Serán 120 más 62 más 8 por 16 igual 128. La suma de 128 más 62 más 120 es igual a 310. Peso molecular 310. Mol 310 gramos. O sea que me da un mol, o sea me da 310 gramos más 6 moles de agua, que ya sabemos que son 18 gramos, ya lo calculamos en el problema anterior. Entonces ahora vamos a verificar si se cumple la famosa ley del agua 100. 2 por 98 igual 196. 3 por 222 igual 66,666. Estamos 3 por 74 igual 222 gramos. Esto me da 310 gramos más 6 por 18, 108. Ahora vamos a ver. Después hacemos el problema. 196 más 222 igual 418. Esto lo estoy haciendo a propósito para que ustedes vean cómo al principio tengo que hacerlo esto. Más 108 igual 418. O sea que yo ya estoy tranquilo cuando he resuelto este problema. Porque ya sé que he hecho la fórmula bien, he igualado todo correctamente. Y ahora tomo lo que a mí me, lo que a mí me interesa. ¿Qué me interesa a mí? Y 222 gramos de hidróxido de calcio cuando reaccionan con suficiente cantidad de ácido ortofórico. Fíjense cómo el ácido ortofórico acá no lo hago figurar porque está en cantidad suficiente. Obtengo 310 gramos de precipitado de fosfato de calcio. Si 222 gramos me producen 310 gramos de fosfato de calcio, esta cantidad, 44,40 gramos, me producirán X. Entonces, 44.4 por 310 igual dividido 222, tendría que haber obtenido 62 gramos de fosfato de calcio. ¿Qué es esto, 62 gramos de fosfato de calcio? La masa en la teoría. Esta cantidad es lo que tendría que haber obtenido. Y fíjense que obtuve 60. Obtuve 60 porque el reactor donde yo realicé la reacción tenía algún tipo de efecto o tuve problemas al pesar el fosfato de calcio una vez obtenido, etcétera, etcétera.
En consecuencia, ahora sí estoy en condiciones de sacar el rendimiento de esta reacción. Les vuelvo a repetir, es muy difícil ubicarse a veces en la cantidad en la práctica y cuál es la cantidad teórica. Pero ustedes siempre déjense llevar por la palabra obtienen. Cuando se obtuvo, ¿dónde se obtuvo? Entonces se tiene que obtener en laboratorio, no se calcula esa cantidad. Entonces la cantidad en la práctica es de 60 gramos y la que yo calculé teóricamente 62 gramos por 100 va a ser 6.000 dividido 62. Vamos a tener un rendimiento porcentual del 96,774, o sea, 77%. Ese rendimiento de la reacción. Y si la reacción la vuelvo a realizar en el mismo reactor y con el mismo procedimiento, es posible que ese reactor tenga un rendimiento del 96,77%. Para decir, el lugar donde desarrolló la reacción, por fugas, por mala limpieza de materiales, etcétera, tengo un rendimiento menor. Tendría que haber obtenido 62, obtuve 60. Este es digamos, uno de los problemas más típicos de rendimiento, en el cual el cálculo debo hacerlo yo, digamos, de cuánto obtengo teóricamente, porque a mí me están dando la cantidad que se obtiene en la práctica. Y ahora vamos a un problema que, si ustedes quieren decir, es la inversa de ese. Es un problema en el cual, en lugar de darles el porcentaje, en lugar de calcular el porcentaje, le damos el porcentaje de rendimiento. Y este es un problema, vamos a buscarle un problema que sea lo más también de rendimiento. Estoy buscando un problema en donde me den el rendimiento. Bueno, vamos a tener otra alternativa de sacar el 41, en el cual se mezcla el 41. Es un problema interesante porque en el problema número 41 se mezcla rendimiento con pureza porcentual. Es interesante, vamos a hacerlo. Me dicen, ¿cuántos moles de oxígeno? Moles de oxígeno se desprenden cuando caliento 10 gramos de óxido mercúrico al 98% de pureza. Yo ya sé que si tengo un recipiente en el cual tengo óxido mercúrico, me dicen pureza del 98%, cuando saco 10 gramos estoy sacando 10 gramos impuros. O sea, ya sé que estoy sacando menos de 10 gramos. Me dice, si la reacción se cumplió con un rendimiento del 95%. Acá me están dando que el rendimiento es del 95%. Acá no tengo que calcular el rendimiento. Acá me están dando el rendimiento y me preguntan qué masa en la práctica tengo que obtener, cuántos moles. Bueno, ustedes saben que esta es otra reacción de descomposición muy común. Óxido mercúrico por calentamiento me da mercurio elemental más oxígeno al estado gaseoso. El óxido mercúrico es un color rojo. Tengo que tomar 2 y me van a dar 2 mercurios elementales más oxígeno. Pero, ojo, acá tengo que respetar porque me dicen tome peso atómico del mercurio y me lo tienen que dar 200.6. Me podrían haber dado 201. Y de oxígeno, 16. Bien, vamos al problema estequiométrico en sí. El problema estequiométrico en sí
es que 2 moles de óxido mercúrico me produce 2 moles de mercurio más 1 mol de oxígeno. Y me están preguntando la cantidad de moles de oxígeno. O sea, que tener que relacionar en este problema masa de óxido mercúrico con moles de oxígeno. Entonces yo digo 2 moles y me están dando el óxido mercúrico, me lo están dando en gramos. Entonces tengo que calcular el mol de óxido mercúrico. El mol tenemos de mercurio 1 y de oxígeno 1, por 206 por 16, tenemos 206 más 16, peso molecular del óxido mercúrico 216,6 mol 216,6 gramos. Como ustedes ven, esto es muy fácil. Entonces ya sabemos que 2 moles, 2 por 216,6 gramos. Vean, 2 moles de mercurio. El mercurio, por más que moleste, pero lo vamos a hacer lo mismo. El mercurio es un elemento monoatómico, pues el metal. Entonces el peso atómico me lo dan 200,6. Átomo-gramo, 200,6 gramos. Peso molecular, 200,6. Mol, 200,6 gramos. De paso repasamos un poco. Entonces me da 2 por 200,6 gramos. Más 1 mol de oxígeno. Y volvemos al oxígeno. Para que ustedes vean cómo estamos en presencia de sustancias elementales. Mercurio, oxígeno. Peso atómico 16, átomo-gramo 16 gramos, peso molecular 32, mol 32 gramos. Entonces un mol de oxígeno son 32 gramos de oxígeno. Esto es una reacción de descomposición. Se cumple también por supuesto que se cumple la ley del Lavoisier. Vamos a ver si es cierto. Esto se puede sacar, este problema se puede sacar mucho más rápido, pero nosotros estamos haciéndolo sumamente lento porque queremos también verificar leyes anteriores. 2 por 216,6 igual 433,2 gramos. Me da, vamos a hacerlo, 2 por 200,6 igual 401,2 gramos, más 32 gramos. Si a 32 gramos le sumamos 401, me da 433,2 gramos. Y ya hemos cumplido con esta misión que tenemos al principio de trabajar exactamente con la ley de Lavoisier. Ahora me dicen moles de oxígeno que obtengo a partir de 10 gramos de óxido mercúrico. Yo sé que 32 gramos de oxígeno lo obtengo a partir de 433,2 gramos de óxido mercúrico. Entonces, 32 gramos de oxígeno, vamos a hacer ya la relación para evitar hacer una nueva relación. 32 gramos de oxígeno es exactamente 1 mol. Y como me pide número de moles, yo puedo decir 32 gramos de oxígeno provienen de 433,2 gramos de óxido mercúrico o 1 mol proviene de 433,2 gramos de óxido mercúrico. Entonces, 433,2 gramos de óxido mercúrico, cuando se descomponen, producen 1 mol de oxígeno. Esto es cierto bidireccionalmente. 1 mol de oxígeno provienen de esto, de esta cantidad de óxido mercúrico, y esta cantidad de óxido mercúrico produce 1 mol de oxígeno. Inmediatamente a mí me dan 10 gramos
óxido mercúrico. Y estoy tentado a poner 10 gramos acá, pero no lo puedo hacer, porque esto es teórico. Esta cantidad y esta cantidad provienen de la teoría, del cálculo. Entonces ahora sí tengo que recurrir a pureza de la droga. Entonces, si a mí me dicen que tiene un 98% de pureza y que saqué 10 gramos, ya les dije al principio del problema, ya supongo que saqué menos gramos. Entonces ahora trabajamos con la pureza de la droga. Vamos a trabajar con la pureza de la droga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la droga me dice que está con una pureza del 98%, cada 100 gramos de óxido mercúrico impuro o cada 100 gramos de óxido mercúrico al 98%, tengo 98 gramos de óxido mercúrico. Como saqué 10 gramos, ¿de qué? Del impuro. Entonces lo pongo debajo del impuro. Tendré X gramos puros. O sea, 10 veces menor, saqué 9,8 gramos de óxido mercúrico. No es necesario hacer la cuenta. Si 100 contienen 98, 10 contienen 9,8 gramos de óxido de mercurio puro, porque este es el impuro. Fíjense qué lindo que ya saqué esta cantidad pura. Recién esta cantidad pura es la que yo puedo colocar acá. Entonces, 9,8 gramos de óxido mercúrico producirán X moles de oxígeno. Vamos a sacar el problema. 9,8 gramos por un mol sobre 433,2 gramos. Gramos se va con gramos y me va a quedar en moles. Me va a quedar 9,8 dividido 433,2 igual 0,0226. Lo estoy sacando con error menor que un 10 milésimo. Este 6 hace que este 2 pase a 3. Vamos a hacer con error menor que un centésimo. Moles de oxígeno. Si el rendimiento de la reacción hubiese sido del 100%, esta es la cantidad de moles que hubiera obtenido. Pero el problema me da pureza y también me da rendimiento. Y me dice que el rendimiento de la reacción fue del 95%. Entonces yo digo, bueno, rendimiento de la reacción es masa en la práctica sobre masa teórica por 100. Me dan el rendimiento. La masa en la práctica es mi incógnita. ¿Cuánto obtuve yo realmente con un reactor que tenía un 95% de rendimiento? La masa teórica es 0,023. Teóricamente, por cálculo estequiométrico, tendría que haber obtenido 0,023 moles. Ya vamos a ver que vamos a obtener menos moles. Entonces, fíjense qué cómodo que es esto. Porque lo que yo quiero calcular es la masa en la práctica. Entonces, como lo que quiero calcular es la masa en la práctica, el rendimiento no lo toco, la masa teórica pasa multiplicando y el 100 pasa dividiendo. O sea que mi masa será igual al rendimiento 95 por la masa teórica 0,023 moles sobre 100. Señor, ¿por qué no lo multiplica por 0,95 y le da el resultado? Sí, perfecto, pero lo estoy haciendo así justamente para que ustedes vean que no me salteo ningún paso. Por 0,023 igual 0,02185 moles. Pero como hemos trabajado y permanentemente con error menor que un centésimo, acá desgraciadamente tenemos que tomar 0,0218 o
si tomamos esto, lo elevamos ahí, son 0.0219 moles. En realidad, acá me encuentro con una gran cantidad de ceros. Acá tenemos error menor que un 100 milésimo y acá error menor que un 10 milésimo. Sin embargo, yo acá consideré directamente el milésimo. Entonces, en realidad, si acá lo considero con error menor que un milésimo y acá con error menor que un 10 milésimos, si bien es cierto que no hay gran variación, vamos a hacerlo como se debe hacer. Acá lo vamos a considerar 9.8 dividido 433.2 igual 0.0226. Y ahí sí, porque después tengo un 2 acá, que eso por supuesto no se eleva, moles. Y acá lo tendré que colocar 0.0226 moles. Y ahora sí, 0.95 por 0.0226 igual 0. Fíjense cómo al final de un ejercicio uno tiene que decir, bueno, ¿con qué me están dando el resultado? La masa en la práctica, en mi caso, es de 0,02147 moles. Esto sí me lo piden con error menor que un 100 milésimo. Este 7 hace que esto pase a... Perdón. Esto pase directamente a 5. Entonces puedo poner con 0,0215 moles. Y acá hay que ser muy específico, porque ustedes vieron que recién, si yo lo hago con error menor que un 10 milésimo, prácticamente el resultado después de aplicar rendimiento es exactamente el mismo. Y esta es la respuesta del problema. Y lo hemos hecho dando el rendimiento y en el caso anterior calcular el rendimiento. Chicos, esto es todo química estequiométrica. Hemos hecho pureza, hemos hecho problemas con rendimiento, hemos hecho problemas con corrección de volúmenes, vale decir, en donde yo los volúmenes los tengo que pasar de condiciones normales a condiciones no normales o viceversa. Y esto es todo estequiometría. Esto es todo estequiometría. Cuando nosotros veamos redox dentro de una semana, vamos a sacar unos problemas mucho más extensos porque redox son reacciones más extensas. Y posteriormente juntamos redox con estequiometría, o sea, a los problemas de oxidorreducción los calculamos en base estequiométrica y vamos a tener unos problemas muy complejos, pero que si uno los analiza en definitiva, son siempre reglas de tres. Reglas de tres. Chicos, no hay que tenerle miedo a esto. Cualquier duda, porque yo sé que lo correcto es estar en el laboratorio y mostrarle las drogas, y mostrarle que esta droga es de tal pureza y ver que ustedes vean el rótulo e imaginarse que cuando ustedes están sacando 10 gramos y la droga es el 90%, en realidad esa droga están sacando 9 gramos de droga pura, no 10. La vivencia del laboratorio no tiene, por supuesto, equivalencia a lo netamente teórico. Pero tratemos de razonarlo como yo les indico o como yo les sugiero. Yo sé que al principio les va a costar mucho, pero los desafío a que saquen los problemas del folleto
y que cuando tengan cualquier inconveniente lo consulten. Prácticamente estamos en las puertas de Redox. Vamos a hacer una clase más de estequiometría porque nos falta el cálculo de la fórmula mínima, el cálculo de la fórmula, digamos, composición centesimal, fórmula mínima y fórmula molecular. Eso lo vemos muy rápidamente, es algo muy mecánico y entramos en el tema que sigue. Mucha suerte y a no aflojar.